días a todos. Nuevamente estamos aquí. Este es el programa Transformación y Cambio y se dedica a transformar y a cambiar vidas. Esto es maravilloso y tenemos hoy una magnífica oportunidad de hacer que sucedan cosas en nuestra vida y eso es maravilloso. Vamos a incrementar nuestra iluminación y llevaremos este mensaje más allá de la grandeza que ya tiene de por sí. Hoy quiero trasladarles conceptos de epigenética, quiero hablarles de la grandeza que tenemos en el interior y cómo los aspectos del entorno están afectando nuestra vida diaria. Esto es importante de comprender para que podamos avanzar en este conocimiento que en realidad transforma y cambia la vida de las personas. Hoy estamos aquí con gozo, con alegría y con mucho entusiasmo, sabiendo que cada día cuenta. Estaba enseñando en el programa de los de los jueves, sobre mindfulness. Y el mindfulness nos enseña a observar el momento presente, nos enseña a estar en el ahora, nos enseña a estar así conectados con la grandeza suprema y poder llevar nuestra vida a la realización, que es la que en verdad nos permite disfrutar lo que somos, terrícolas llenos de esperanza, de vida, pero más que solo esperanza y vida, también llenos de poder y llenos de mucha autoridad. Esa parte quiero recalcarla. Tenemos autoridad, tenemos la grandeza, somos seres supremos y hay que entenderlo para poder avanzar en este contexto de la transformación y del cambio. Así que hoy, sin más preámbulos, vamos a hacer nuestra conexión. Siempre involucramos a la Tierra, a la Madre Tierra. Recuerden que la Tierra es el planeta, en la parte física, pero hay una entidad espiritual, energética, como tú quieras llamarle, que la controla, que la rige, y eso se llama Gaia. También se le dice Urantia, Adama, Pachamama, Xmucané, tiene muchos nombres, y es importante que podamos involucrarla siempre. Mi jefe me dijo, cuando vayas a enseñar, involucra siempre a Gaia. Así que, amorosa Madre Tierra, te damos gracias por este día, por esta oportunidad de estar en contacto contigo. Agradecemos el cese de las lluvias y damos gratitud por todo lo que nos provees a diario. Este es un momento glorioso donde podemos hacer cosas sorprendentes. Pero más gracias sean dadas a nuestro Padre Supremo, Micael Todopoderoso, porque en su infinito amor nos ha dado todo el bien y tú eres parte de ello. Gracias, Madre Celestial en forma de hija paradisiaca, y gracias, Espíritu Creativo en función materna. Gracias a ti, amado amigo, hermano, hermana, discípulo, discípula, compañero, compañera, fan, simpatizante, seguidor, seguidora, curioso, curiosa. Gracias por estar con nosotros. Estamos transformando y cambiando al mundo y nos encanta hacerlo así. Gracias que todo está hecho en el aquí y en el ahora. Y así es ya. Ok, me siento muy contento de estar con ustedes y poder llevar este mensaje de transformación y cambio a nuevas dimensiones. Y con esas nuevas dimensiones, pues lograr que todo marche de maravillas con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esa vida que nos prestas. Gracias por el amor infinito con que nos amas. Y muchas gracias por esta maravillosa y fantástica mañana de día sábado, donde podemos aprovechar los rayos del día, como el rayo violeta, por ejemplo, para tomar esa energía preciosa y cambiar las condiciones de nuestra vida. Cuando nosotros utilizamos el rayo violeta conscientemente,
El rayo violeta está muy relacionado con el punto cero, eso no lo habían oído ustedes, pero aquí estoy para contárselos. Está muy relacionado con el punto cero, ¿por qué? Porque el violeta disuelve, ¿ya? El violeta transmuta, el violeta reinicia. Entonces, si lo vemos de una forma holística, metafísica, dentro del contexto místico, tenemos al violeta haciendo esa función de transmutación. Ahora, si nosotros venimos y trabajamos el asunto desde la perspectiva, ¿ya?, del punto cero, que es un sistema energético, pues pasa lo mismo, porque el rayo violeta también es energía. Y cuando tenemos ese concepto claro, comienza el verdadero deseo, ¿ya?, de poder cambiar nuestras vidas y llevarlas a este entendimiento donde todo lo que nos ocurre está diseñado para nuestro más elevado bien. Así que con esto en mente vamos a iniciar nuestra transmisión, no sin antes bendecir y saludar efusivamente a nuestros seguidores, discípulos, discípulas, amigos, hermanas, compañeros, etcétera. Y comenzamos desde Chile con Estelita, dice, muy buenos días, amado maestro, bendigo su bien, y el de los presentes, acá presente, dice, yeah, eso se trata, estar presente, significa mi presencia está en este lugar. Luego tenemos desde Francia a Franz, infinitas gratitudes por estar de nuevo presente, qué maravilloso, dice. Gracias, Franz, por el apoyo de todos los días y de continuo. Olga Pineda, desde Colombia. Bendecido día, maestro, dice presente. Excelente. Qué bueno que estás aquí, querida. Te bendecimos a ti y a tu familia. Y luego dice Franz, vamos. Eso es. Ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces nuestra enseñanza y para el efecto les invito a que estén conmigo en esta ayuda a memoria. La semana pasada, porque no pude enseñar el día jueves debido a asuntos de mi garganta, la última enseñanza que tuvimos fue el día sábado. Así que la semana pasada estuve hablándoles acerca de cosas muy importantes, como por ejemplo, este aspecto relevante en donde es importantísimo determinar el grupo de proteínas que cada célula va a tener cuando se dé ese momento que es vital para poder definir la vida y para que la célula, ya sea una neurona, en este caso sea una neurona, va a saber cuántas veces debe dividirse antes de morir o también tiene esas proteínas van a ayudar a que la célula sepa qué función determinada tiene que desarrollar en un instante preciso. Veíamos que esto demanda lo que conocemos como una regulación muy especial, y esa regulación vamos a encontrarla en los próximos minutos. Ahora, imagínense ustedes que disponemos del mismo número de genes que un roedor, por ejemplo. Entonces, tenemos que pensar que la gran diferencia entre las especies no está en la cantidad de genes, sino que viene acerca de cómo se regulan los mismos. Ah, qué interesante, ¿no? Quiere decir entonces que los genes, aun cuando sean el mismo número en otras especies, tienen diferencia con nosotros porque son regulados de forma distinta y eso es lo que nos convierte en seres magníficos, diferentes, y por eso estamos a la cabeza de la creación. Ahora bien, todo esto tendrá que ver con el número de proteínas y qué proteínas son las que se van a sintetizar al final en cada célula. Así que aprovechemos ahora. Pónganse la mano en esta forma de paloma sobre su pecho y digan conmigo, queridas células, muchas gracias. De verdad que hacen ustedes un trabajo impresionante. Yo bendigo a cada una de ustedes. ¿Cuántas sean en realidad? No importa.
Lo importante es que están trabajando por mí, y para mi más elevado bien. Muchas gracias, las amo, les deseo todo el bien del mundo y ayúdenme a estar en perfecto estado. Gracias, gracias, gracias. Miren que eso lo oyeron sus células ahorita, porque para ellas nosotros somos como una divinidad, ¿ya? Y van a hacer todo aquello que nosotros les indiquemos. Ahora bien, mencioné que hay una serie de genes que deben mantenerse silenciados siempre en determinadas células y que hay otros que deben de mantenerse siempre activos y que hay otro grupo que se activa o se desactiva en función de las necesidades de esa célula como reacción al entorno. Solo con eso tenemos para hablar muchísimo, ¿vale? Pero voy a sintetizar. Para comenzar, hay una serie de genes que tienen que estar en silencio, ¿vale? Esos genes, al estar silenciados, no nos van a producir problemas ni adversidades ni nada, ¿ya? Tenemos que silenciarlos, y si están encendidos, tenemos que apagarlos, ¿ya? Estos deben estar en silencio y ya vamos a ver por qué. Y no es en todas las células, sino en un grupo, lo que significa que hay segmentos celulares que nos permiten desarrollar diferentes actividades, ¿vale? Ahora bien, luego está el otro grupo de genes que debe mantenerse activo, o sea, en on, ¿verdad? Si los otros están en off, eso estaría en un, sea apagados, encendidos. Y estos que han de estar siempre encendidos también están en un grupo de células aparte. Y está otro grupo que ese se activa o se desactiva de forma automática dependiendo, ¿ya? De las necesidades de la célula como reacción a su entorno. Y el entorno de la célula está condicionado, uno, por lo que está viviendo dentro del cuerpo. Recuerden que las células están dentro del cuerpo, ¿ya? Las células están dentro del cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es el entorno entonces? El sistema sanguíneo, la irrigación, y también lo que nosotros percibimos desde el exterior como estímulos emocionales, calidad del aire, lo que comemos, lo que bebemos, ¿ya? Entre otros aspectos que son determinantes para que cambie la condición, eh, y ahí entra la epigenética, la condición de información que va a ir a dar a la célula para que ésta se aperture y modifique su conducta. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se enoja, por ejemplo? ¿Qué sucede cuando una persona no perdona? Ese tipo de situaciones lleva a que se produzcan acciones y reacciones intracelulares que van a afectar a algún órgano específico del cuerpo o algún sistema, como por ejemplo el sistema del olfato, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, entre otros, o por ejemplo el sistema de la visión. Estaba profundizando en el estudio para ver las causas de algunos de los problemas de visión. Y esos problemas están relacionados, número uno, con cosas que uno no ha querido ver. O sea, me hago de la vista gorda porque no me gusta, porque no quiero ponerle atención, ¿ya? Otros se dan porque hubo un problema grave que se observó. Entonces viene y se crea un sistema para no ver esa realidad, ¿ya? Entonces cuando no se ve, se presentan problemas. Sabemos que hay algunas cosas bastante fuertes en los ojos, eh, cataratas, presbicia, astigmatismo, daltonismo, miopía, glaucoma, entre otros. Y es importante que nosotros veamos que lo que está relacionado con la visión, con el gusto, con el olfato, con lo que sentimos, tiene mucho que ver con el entorno. Y
en algún momento de nuestra existencia se dan disparadores y ahí es donde entran estos genes que hay que mantener en silencio o los que hay que apagar. ¿Ya? Entonces decimos, hay un gen que está afectándome en el hígado, en, qué sé yo, en el corazón, en el intestino delgado, me está afectando en los riñones o en la sangre o en las articulaciones, pues hay que ir a buscar y para eso tenemos herramientas de testeo. Y buscamos cuál es o qué número de gen es el que hay que desactivar o activar para que funcione. Entonces, pero todo eso se va a dar después de que corregimos la parte emocional, la parte emotiva. La parte emotiva, como condicionante del ambiente, nos lleva a desarrollar todo ese tipo de complicaciones en nuestro cuerpo. ¿Ah? Los dolores en la espalda, máxime en la parte baja, en el área de las vértebras eh, sacras, por ejemplo, eh, en el coxis, o los problemas de nervio ciático, que se inflamó mucho cuando pasa por el músculo piramidal, que aquí, que allá. Todo en la vida obedece a emociones. ¿Ah? Emociones. Y es importante entonces comenzar a entender que vamos a activar y a desactivar. Entonces, como reaccionan al entorno, vemos que las células están en perpetua comunicación con el medio. Por ejemplo, las personas dicen medio ambiente, esas dos palabras son sinónimos. Es como un pleonasmo, estar diciendo lo mismo, solo que con dos palabras distintas. Entonces es medio o ambiente. Entonces el medio condiciona a las células porque están respondiendo a las señales que vienen de afuera y también pueden venir señales de otras células o de alguna otra parte que esté muy lejos dentro del organismo y las que vienen del exterior. Allí es donde entra nuestro estudio de la epigenética porque vemos un nivel de regulación de la información que es uno de los mecanismos más importantes a la hora que estamos redefiniendo o refinando la función génica y vamos a controlar en cada momento qué genes se van a traducir a proteína y cuáles no en cada una de nuestras células. Es que esto es lo maravilloso. Ahora bien, la epigenética podemos definirla o podemos verla también como un ente regulador. Entonces, como ente regulador, toda la información genética tendrá que ser regulada. Y al gen lo definimos como, o la parte genómica, como una enorme biblioteca, una enciclopedia de vida donde están todas las palabras, en este caso, las palabras serían las proteínas, y se requiere un sistema de ordenamiento, que en este caso es la epigenética, para que cobren sentido. Así que estamos hablando acerca de esto. Luego les mencioné los 4 nucleótidos, que son la base de todo lo que existe en la vida. Estos nucleótidos se repiten siempre a lo largo de la molécula en una secuencia y los 4 nucleótidos tienen diferencia entre sí por pequeños y sutiles detalles químicos. Vemos que cada nucleótido está formado por un azúcar, que es lo que se conoce como la desoxirribosa. Y en los protocolos hay un momento en el que preguntamos cómo están los niveles o el porcentaje de la desoxirribosa o del grupo fosfato. Esto es importante de entenderlo. Ahora bien, estos sirven para enganchar al siguiente nucleótido y se produce la parte diferenciadora. Esa parte diferenciadora se llama base nitrogenada. Y esa base nitrogenada puede ser cualquiera de las 4 letras de los que identifican a los nucleótidos. Primero, adenina, timina, citosina y guanina. Las posibilidades de combinación de estas 4 letras producen lo que llamamos la secuencia del ADN y allí es donde reside el potencial que tiene para
almacenar la información. Entonces, esa información que se almacena, y a pesar de que tiene similitudes en la estructura y en la naturaleza química de las moléculas del ADN en todos los organismos del planeta, viene y combina. Las combinaciones de nucleótidos son los que diferencian, son los que permiten que una molécula sea única y que se pueda diferenciar de las demás, y son leves detalles, pero de gran información. Ahora bien, vemos que a nivel estructural, todas ellas se convierten en una hélice a la que conocemos como las dos cadenas de ADN complementarias. ¿Ya? Vemos que va en una forma helicoidal y va dando cada una de esas partes que forman esa hélice, y las especies de escalones que tiene están formadas por fosfato, por la desoxirribosa, etcétera. Miren qué complejo, pero es maravilloso. Ahora bien, esto significa que las adeninas que están en una cadena quedan enfrentadas a las timinas de la otra. Entonces tengo adenina aquí, tengo timina en la otra, o viceversa, ¿no? Y ellas tienen la capacidad de formar enlaces, y esos enlaces suceden también con las citosinas y las guaninas. Por eso tenemos los sistemas en el ADN a lo que se le llaman cadenas, y están dispuestas en sentido contrario. Es como que si fuera una autopista de dos carriles. Uno va y el otro viene, ¿no? Y van formando como esos peldaños que les mencioné. Luego, en el núcleo de nuestras células, el ADN, además de que forma la doble hélice, tiene una disposición estructural altamente compacta, y esa distribución estructural la conocemos como cromatina, y eso se da debido a una asociación con otras proteínas que se llaman histonas. También en uno de los protocolos, cuando estamos actualizando, preguntamos cuál es el nivel de funcionamiento o de integridad de la histona, porque todo eso es necesario para tener condiciones óptimas y que nuestro sistema trabaje a la perfección. Y nos damos cuenta que en determinados momentos de ese ciclo celular, por ejemplo, la cromatina se puede empaquetar en un nivel mayor que forma lo que llamamos cromosomas. Si ustedes toman en cuenta esto, podemos ver que cuando vamos a hacer una reprogramación y nos dice que sí hay que encontrar una dirección específica, primero vamos y buscamos un cromosoma. ¿Qué número de cromosoma es? ¿Eh? ¿Qué número de cromosoma? Luego buscamos qué número de gen. Y luego buscamos qué número de... se me escapan en este momento los benditos codones. ¿Qué número de codón es de todos los que existen? Y hay fórmulas químicas para esto que voy a compartirlas con ustedes posteriormente. Entonces, debido a esa específica secuencia que existe entre los nucleótidos, se agrupan en paquetes discretos de información que corresponden a los genes. Es así como la célula empieza a construir las proteínas necesarias para funcionar. Y los genes, o sea, el ADN, luego van a ser transcritos en la forma de otra molécula que llamamos ARN mensajero. El ARN también aparece en nuestras reprogramaciones, porque decimos ordeno que la integridad o que ninguna frecuencia o ninguna alteración afecte al ADN ni al ARN. Estamos protegiéndonos. Anoche comencé el Élite 30, por ejemplo, hablando de las energías, y les hablaba de cómo nosotros, a través de una energía que estamos enseñando, podemos proteger nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra cavidad nasobucal y faringea. ¿Por qué razón? Porque son los sistemas donde pueden ingresar cosas a nuestro cuerpo, y también podemos crear un campo magnético que proteja nuestros poros.
¿Por qué es tan importante todo esto? Es muy importante porque hay demasiadas radiaciones en el ambiente que están afectando ya a los terrícolas. Mencionábamos una ola de gripe fuera de lo común, o gripa como tú la conozcas, fuera de lo común. Muchos problemas a nivel eh, bucofaringeo. Y es que las alteraciones que se hacen afectan directamente, entonces tenemos que aprender a protegernos. Y luego les hablé de un toroide para poder tener un campo magnético alrededor de nosotros que produzca un sistema que sea imbatible. Y ahí entra esto que decimos, ordeno que ninguna radiación afecte al ADN ni al ARN. Se los voy a explicar de otra forma. Por ejemplo, voy a suponer que en esta cajita metálica este círculo representa a la Tierra, ¿ya? La Tierra es un objeto achatado, no es tan cilíndrica, redonda como hemos pensado. Tiene mucho de circunferencia. Pero la masa terrestre está aquí, con esa figura. Pero arriba, desde la superficie para arriba, más o menos como 22 kilómetros, tiene un sistema energético que le protege. Ese sistema energético es producido en el núcleo de la Tierra por la fisión y fusión del hierro a temperaturas altísimas. Entonces eso, al estar en movimiento, crea un campo magnético y electromagnético, ¿ya? Magnético por una parte y eléctrico por otra, entonces allí se produce el electromagnetismo y comienza a proteger todo esto alrededor. Entonces, cuando viene, por ejemplo, las radiaciones solares, la energía cósmica, un meteorito o cualquier cosa que quiera introducirse a la Tierra, el campo de fuerza que se está creando con el magnetismo va a hacer que se queme el objeto que está entrando, ¿ya? A menos que ingrese de una forma particular, como lo hacen, por ejemplo, los transbordadores espaciales cuando regresan de estar en órbita. Y entonces nosotros podemos crear algo similar en nuestro cuerpo. Pero aquí es donde entra la enseñanza, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos. Y para quienes todavía no tienen claro el objetivo de mi enseñanza, el objetivo de la enseñanza consiste precisamente en venir y compartir con ustedes información que les permita empoderarse. Digamos, yo les traslado información. La información y el conocimiento que les traslado es poder. Pero cuando ustedes lo toman y lo aplican en sus vidas, a eso se le llama autoempoderamiento. Porque el conocimiento sin aplicación directa solo es eso, información. La transformación y el cambio se producen como resultado que las personas vienen y deciden alterar sus vidas con el conocimiento que les estoy transmitiendo. Por eso, si tú vienes y le hablas a tus células, estoy pasando ahora a una parte muy importante y es la de la acción. Y vamos a ir a otra ahorita. Hemos hablado del ADN como el sistema para la producción de las proteínas, de saber a dónde va, construir las hélices. Ahora vamos a hablar de el ARN y lo vamos a bendecir. Dentro de tu cuerpo está ese ARN que significa ácido ribonucleico, ¿ya? Entonces ese ácido ribonucleico tiene inteligencia porque circula por todo tu torrente sanguíneo llevándole a tus células la información de las proteínas que se crearon, llevando la información de las nuevas decisiones para los cambios que hayan. Entonces el ARN se encarga de circular en todo tu cuerpo y le va a ir a avisar a cada célula que hay modificaciones. Pero eso ocurre in no time, inmediatamente. Entonces ahora vamos a bendecir a nuestro ARN. Otra vez ponemos nuestras manos en esta forma, como las alas de una paloma, y decimos, querido ARN, yo te doy las gracias. Repítelo conmigo, por favor.
Envío palabra de bien a ti, querido ARN. No necesito saber muchas cosas a profundidad, pero sé que eres un mensajero excelente. Y te bendigo y te felicito, pero más que felicitarte, te agradezco. Porque durante mis años de vida, sean estos los que sean, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60 o más, o menos de 10, has estado trabajando a la perfección y te lo agradezco, te lo agradezco. Gracias por circular en mi torrente sanguíneo. Gracias por llevarle el mensaje a mis células. Y ahora voluntariamente quiero trasladar mensajes de paz, de salud, de bienestar, de equilibrio, de desarrollo y de protección interna. Gracias, querido ARN, porque estás conmigo siempre. Te bendigo y te agradezco. Y así es ya. Ahora bien, veamos algunas características del ARN. Posee lo que conocemos secuencias de nucleótidos. Vimos que el ADN tiene los 4 nucleótidos, ¿no? Y combinaciones de ellos. Adenina con timina y guanina con citosina. O la mezcla de los 4 en pares diferentes, porque se pueden hacer muchas combinaciones. Solo que las del ARN difieren respecto a las del ADN desde el punto de vista químico, pero es similar a grandes rasgos. Entonces tenemos que, a partir de la secuencia del ARN mensajero que se copia, se procede a elegir los bloques de moléculas que se van a poder ensamblar unas con otras para dar lugar a las proteínas. Es decir, la función del ARN es maravillosa para elegir qué bloques de moléculas. Ahora aquí hablamos de moléculas y vamos con las moléculas. Queridas moléculas, muchas gracias. No tengo idea de cuántas de ustedes hay en mi organismo, pero les quiero dar las gracias. De verdad, trabajan tan bien, forman esos bloques que se ensamblan, que dan lugar a las proteínas, que llevan la información. Así que hoy agradezco vuestro funcionamiento. Gracias, preciosas moléculas. Gracias. Ahora bien, cuando nos damos cuenta de esto, vemos que la relación existente entre cada secuencia de 3 nucleótidos. ¿Ya? Vean que hay 4 porque estamos hablando de 3. La relación que existe entre cada secuencia de 3 nucleótidos del ADN y las piezas que forman las proteínas, a ellos les llamamos aminoácidos. Creo que alguna vez has oído hablar de los aminoácidos. Los aminoácidos tienen 2 formas. Hay unos que son diestros y otros que son siniestros. Siniestro no en el aspecto destructivo de la palabra, porque siniestra es un sinónimo de izquierda y diestra es un sinónimo de derecha, ¿ya? Entonces, viene y hay aminoácidos que no tienen ni izquierda ni derecha, sino que son neutros. Están los L, por ejemplo, tenemos L-arginina y tenemos a otro que tiene los dos, que es de L-metionina, por ejemplo. Y tenemos muchos aminoácidos y esos aminoácidos se convierten en una especie de bloques, de ladrillos que sirven para construir, reparar y hacer que el cuerpo funcione. Ahora vean ustedes, otra gran razón para dar gracias, la formación de aminoácidos. Pero sin la intervención de las células, sin la intervención del estímulo externo, sin la intervención de las proteínas, sin la intervención de las moléculas, sin la intervención del ARN, no se podrían producir los aminoácidos. Y los aminoácidos trabajan para reparar tu cuerpo. Aquí viene algo muy importante que quiero hablarles. Las horas de sueño son imprescindibles para que los aminoácidos se activen
y puedan reparar al cuerpo, se requiere una fase de sueño profunda. He enseñado que el sueño trabaja de una forma muy particular. Tenemos la fase de vigilia y empezamos a descender a lo que llamamos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Esas son las fases REM. REM en inglés es la abreviatura para Rapid Eye Movement, que son los movimientos rápidos de los ojos. ¿Te has dado cuenta que cuando una persona está durmiendo, los párpados vibran, se mueven? Depende del estado del sueño que tenga, así es la vibración. Entonces, en REM 4, que es el estado profundo de sueño, la persona podrá activar el sistema de aminoácidos que le permite reparar el cuerpo. Pero para lograr la fase esta, tendrá que pasar algunas horas. No se logra instantáneamente. Entonces, entra a la fase 4 y se vino desde aquí arriba, digamos, hasta aquí abajo. Estamos en sueño profundo. Luego hay un periodo de tiempo donde sigue trabajando y luego comienza la fase que llamamos de vigilia. Y es cuando llegamos al despertar nuevamente. Comenzamos aquí, bajamos hasta aquí y de aquí nos subimos otra vez al nivel donde estábamos despiertos. No hay otra forma que se activen los aminoácidos. Por eso es imprescindible que durmamos bien, sin estímulos externos y de preferencia con cero luz, ¿ya? Para que la glándula pineal y la pituitaria no reciban el estímulo lumínico que entra a través del tercer ojo. Entonces, cuando estamos en oscuridad completa, se logra el reposo de la glándula y se liberan todas las endorfinas, las hormonas y los sistemas que producirán que estos benditos aminoácidos empiecen a trabajar en tu interior. Si los aminoácidos no trabajan, no hay reparación. Así que a ponerle mucha atención a la calidad del sueño. Entonces, esas piezas que forman las proteínas que conocemos con el nombre de aminoácidos, aparte de darnos la clave de la vida, en forma literal, se da lo que llamamos la concatenación de nucleótidos. Y aquí es importante ver que esas palabras de 3 letras, que todas están seguidas en el ADN, van a codificar a una serie de aminoácidos. Ya, la AT, adenina, timina, guanina, citosina, ATCG, son estas claves de los nucleótidos, es el nombre de los nucleótidos, ¿no? Cuando se ensamblan, ya, van a codificar seguidas del ADN y no van a hacer trabajo de otra forma para formar una proteína concreta. Entonces, ese conjunto de relación de tripletes, oigan esto, conjunto de relación de tripletes que tiene bases y aminoácidos, recibe el nombre de código genético. Ahora imagínense ustedes el poder de esto, porque adenina, timina, guanina y citosina, trabajamos con 3 de ellos, eso lo va a hacer aleatoriamente el sistema, y ya cuando se conforman las bases y se tienen los aminoácidos y se agrupan, todo ello constituye tu código genético. Y allí va quién eres y todo lo que puedes hacer y toda la información de cada parte de ti. Es maravilloso. Entonces, ese código genético es el mismito que se produce también en todos los seres vivos del planeta, lo que nos lleva a entender que tenemos un parentesco común, lo que no es diferente en nosotros. De hecho, si vemos, por ejemplo, en el caso de los primates,
y todas las especies, ¿verdad? Monos, gorilas, etcétera. Todos tienen lo mismito que nosotros, pero hay un porcentaje que nos hace diferentes y es tan pequeño. Tenemos las mismas bases genéticas. Ok, ahora no digo con eso de que el hombre descienda del mono, eso nada que ver, absolutamente nada que ver. Ahora bien, vamos para adelante y nos damos cuenta que al partir de una larga molécula con repeticiones de 4 letras, obtenemos conjuntos de miles de moléculas que tienen naturaleza distinta y que son capaces de efectuar múltiples operaciones, múltiples funciones. Ahora pregúntate tú, si tú conscientemente no diriges eso, ¿quién lo dirige? ¿Quién hace que se puedan ir dando estos sistemas dentro de ti? ¿Qué es lo que produce ese funcionamiento tan bello internamente para salvaguardar al código genético o el genoma? ¿Ya? Esto es interesantísimo, pero vamos a ver que el proceso es mucho más complejo y la secuencia de letras A, T, C, G no es solamente eso, es algo más grande. Y es ahí donde entramos en estudio. Y les di un ejemplo también de un tren de pasajeros donde el ARN es el maquinista, etcétera, y nos fuimos a ver que es importante que nosotros llevemos a su destino la información para que se produzca la transformación dentro de nosotros. Y tiene que llegar a tiempo y de esto se encarga la epigenética porque los reguladores epigenéticos participan de todo este proceso. Pueden bloquear los sistemas, pueden impedir que trabajen las proteínas, los aminoácidos, o sencillamente pueden hacer que no haya ningún avance o que sí lo haya. Aquí se da el condicionamiento. Entonces, si queremos ser estrictos en la definición, por ejemplo, vemos a la epigenética como una rama de la genética que va a englobar todos los mecanismos que matizan y puntualizan esa sucesión perfecta de instrucciones que transmiten las moléculas de ADN para construir proteínas. Esa función es preciosa. Y tú estás influyendo desde afuera, desde el entorno, y también influyendo con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que intencionas. Nos damos cuenta entonces que lo invisible que está funcionando de una forma exageradamente asombrosa, genial y maravillosa, está relacionado con este otro sistema al que sí tenemos acceso, porque podemos decidir qué pensamos, podemos decidir qué sentir. Ninguno te puede obligar a sentir algo o a pensar algo. Esos sí son procesos volitivos. Proceso volitivo porque viene de la voluntad, es algo voluntario. Tú puedes decidir qué hacer y qué no hacer. Pero en el caso de adentro, eso que decidiste aquí arriba va a influenciar totalmente desde la concepción epigenética. Ahora bien, existen otros mecanismos también celulares que pueden afectar la forma en que funcionan los genes. Ahora, lo interesante de la epigenética consiste en que el efecto, por un lado, el efecto puede ser duradero. Oigan, las connotaciones de la epigenética. Por un lado, pueden ser efectos duraderos y esos efectos pueden resistirse división tras división celular y se trasladan de la célula madre a la célula hija. Y el otro efecto
puede ser motivado por cambios en el exterior de la célula. Te mencioné, voy a tomar otra vez esta cajita metálica circular. Esta es una célula, vamos a representarla ya. Y esas letras que se ven allí, vamos a suponer que son las protuberancias que hay en la célula que reciben el estímulo eléctrico y magnético del ambiente que le rodea, y el ambiente que es un ambiente sanguíneo cargado de muchas cosas. Entonces la célula va a responder a esto, y desde el funcionamiento duradero de la epigenética, esta célula se va a duplicar a sí misma las veces que sea antes de morir para que otra tome su lugar, y permanecerá el efecto, ¿ya? Y también tenemos de lo que está pasando en el exterior de la célula. Y las implicaciones que se producen de estas dos diferencias que son muy sutiles tienen una importancia de carácter increíble. Y eso lo vamos a ir viendo conforme profundicemos en nuestro estudio. También estuvimos viendo que pasamos del ADN a los cromosomas, y es la fórmula de empaquetar lo que llamamos la molécula de la vida. Y en esa estructura del ADN tenemos que se está cimentada en la repetición de los 4 nucleótidos, que ya a estas alturas te los debes de haber memorizado, ¿ya? Se diferencia con la A, T, C, G. Son las letras principales, ¿no? Ahora bien, adenina, guanina, timina y citosina. El orden no va a afectar químicamente, pero aquí afuera no hay ningún problema. Esa secuencia está formada por una cadena que contiene la información esencial de la célula. Entonces la A, G, T, C o C, T, G, C, A o A, bueno, las combinaciones que podamos hacer determinarán qué información esencial hay en la célula. Luego tenemos esta segunda cadena que se une por complementariedad, es decir, se va a complementar. ¿Por qué razón? Porque las adeninas se van a unir a las timinas y las citosinas van a buscar a las guaninas para poder formar estos sistemas. A eso se le conoce como la doble hélice de nuestro ADN, y que tiene un poco más de 2 metros de largo. Y estas tienen que empaquetarse, ¿ya?, para almacenarse en el núcleo de cada célula. Ahora imagínate tú, algo de 2 metros de largo, mucho más que el promedio de estatura que se tiene normalmente, puede empaquetarse e introducirse en el núcleo de la célula. Voy a usar esto, ¿no?, como la célula. Aquí hay grandeza, y ahí es donde entra nuestra divinidad. Porque para que eso funcione tiene que haber una entidad multidimensional a la que yo le llamo innato, ¿ya? Innato es el que se encarga de hacer que eso funcione. Pero ¿dónde está innato? ¿Cómo es innato? ¿Tiene forma? ¿Se parece a alguien? Esas son cosas que vamos a ver posteriormente. Entonces empaquetan toda esa información y la guardan adentro del núcleo de la célula. Esto es imprescindible. Eso está como cuando utilizamos un USB Drive, por ejemplo, o una micro SD, que ya casi no se utilizan, porque los teléfonos ahora vienen con más capacidad interna. Fatal también, porque se fue el teléfono y se fue la información, ¿verdad? Y ya luego viene Google y nos dice que tenemos que comprar más almacenamiento en nuestro correo. Bueno, todo está concatenado para que sea consumido. Pero quiero llegar, así como puedes poner un gran archivo, y hay una función RAR, una función que sirve para compactar al archivo. Una cosota que era de este tamaño de, qué sé yo, 10, 15, 20 gigas, lo puedes convertir en algo tan pequeño para que pueda caber en algún lado o moverlo de un lugar a otro. Exactamente lo mismo pasa aquí. Ahora bien, empaquetamos más de 2 metros de información y lo guardamos en el interior de una célula, pero piensa tú de qué tamaño es una célula. Es microscópica. Ok. Bueno, perfecto. Ahora bien,
Aquí vemos la asociación con las histonas que les mencioné hace un ratico, que forman la cromatina, que también ya la mencioné, y esto pasa por una serie de niveles de empaquetado que comienzan con algo que se llama nucleosoma y va a ir a finalizar al cromosoma. Ahora entenderán por qué cuando estamos haciendo la reprogramación, lo primero que averiguamos es qué cromosoma está afectado o a qué cromosoma hay que ir a trabajar. Pero para que el cromosoma trabaje, ha pasado una secuencia enorme de actividades. Ahora dices tú, bueno, ¿y cómo podemos hacer eso solo con una simple comprobación con radiestesia? Eh, ¿Cómo podemos lograr o estar seguros que funciona? Aquí es donde entra Ignato. Ignato está asociado también con los aliados de las hélices. Y por eso es que podemos trabajar reprogramando, rearmonizando, reconectando o rehabilitando las hélices del ADN, pero estas necesitarán trabajarse en un cromosoma específico. Ahora bien, cuando vemos, oigan esto, cuando vemos, ¿ya?, que nos dice es necesario encontrar una dirección específica, ¿ya?, nos está llevando a que la inteligencia nos diga si sí o no. Si dice que sí, pues vamos a buscar el cromosoma. Ya saben ahora que comenzó con el nucleosoma la información y termina en el cromosoma. Por eso vamos a buscar el cromosoma. Pero si preguntamos, ¿debo buscar una dirección específica? Y me dice, no. ¿Qué sucede ahí? Aquí viene y se va a trabajar en grande en lo que llamamos el ADN aleatorio, que la ciencia anteriormente le llamaba ADN basura, porque la mayoría tiene 5% trabajando y el otro 95% está ahí, pero la pregunta es ¿por qué está vacío el 95%? Y aquí es donde entran muchos conceptos de profundidad metafísica y energética, cuántica. ¿Por qué razón? Si tú ves un átomo, por ejemplo, supongamos que este es un átomo, ahora cambiémoslo de átomo. Este átomo tiene solo el 0,1 de información y el otro 99 está vacío. ¿Por qué? Ah, es que el porcentaje que está vacío está esperando que tú lo dirijas, que tú le pongas la información que quieres. Y lo mismo pasa con el ADN aleatorio. Está allí listo para que tú puedas poner más cosas, como por ejemplo, lo que les he enseñado. Nosotros en realidad tenemos 13 hélices del ADN, no solamente dos. La ciencia estudia dos. Pero yo quisiera que la ciencia viniera y tomara una muestra de mi sangre o la de alguno de ustedes que ya se actualizaron a las 13 hélices. Y se van a llevar una sorpresa. Porque tiene que haber algo distinto. Entonces, cuando estamos haciendo la reprogramación, se necesita el espacio del ADN aleatorio. Y eso es cuántico. Es multidimensional. Por eso es que cuando yo me voy a una metafísica energética y cuántica y estelar, es porque estoy trabajando con cosas que no son visibles, pero que sí están transformando al interior de la persona. Por eso después de que hacemos la reprogramación con los 30 protocolos, hay un periodo perentorio de entre 2 y 14 meses para que se vea un resultado. Y en ese ínterin hay que seguir actualizando, porque lo que ya actualizamos desmovilizó muchas cosas y reestructuró. Pero luego lo que se reestructuró requiere que lo que se sacó se pueda trabajar de nuevo para irlo implementando. O sea, es un trabajo de vida. Esto de entender la genética y la epigenética
y mucho más desde el punto de vista de la reprogramación y de cómo nosotros podemos utilizar la epigenética para eso, es donde cambia la vida realmente. Porque también en nuestro ADN hay información de las cosas que hicimos o dejamos de hacer. ¿Por qué? Por la conciencia misma que existe ahí. Yo siempre he dicho que los recuerdos van y se alojan en el subconsciente. Pero de ahí hay una conciencia que los jala también, o un inconsciente. Ahora pues ustedes notar que hay una interrelación perfecta entre una cosa y la otra. Y yo espero que esto les sirva de muchísimo, que aclare sus dudas y que ustedes puedan avanzar para ver cómo trabaja todo esto. Bien. Veíamos también que hay varios niveles en la epigenética, ¿ya? Y hasta el momento se conocen científicamente hablando, ¿no? Porque acuérdense que la ciencia va atrasada. No se descubrieron el genoma sino hasta hace pocos años. Pero la ciencia presume de que se lo sabe todo. No es así. Ahora bien, hay tres tipos de mecanismos que regulan el ADN y que cumplen los requisitos para considerarse epigenéticos. Entonces, conocemos a la epigenética como lo que regula al ADN, pero se requieren como mínimo tres condiciones o tres tipos de mecanismos. Y estos tienen que modificar la actividad genética sin afectar la secuencia del ADN. Porque si afecta la secuencia del ADN, perderías muchas cosas de tu personalidad y lo que podrías pasarle a tus hijos. ¿Vale? Porque recuerden que nosotros le trasladamos a través de, en el caso de los hombres, trasladamos una célula que se llama espermatozoide y las chicas tienen una célula que se llama óvulo. ¿Ya? Y la fusión de esas dos células producirá lo que conoceremos como un nuevo ser. Pero cada una de esas células, el óvulo es más grande que el esperma, cuando se fusionan, ya lo dije y lo repito, se produce una especie de explosión lumínica. Y esa explosión lumínica es parecida a una supernova cuando ¡pum!, estalla. Entonces allí mamá aportó 50% y papá aportó 50% de su genoma. Por eso es que tenemos esa dualidad. Bueno, pues vamos a hablar en su momento. Entonces, para considerarse epigenético, debe de modificar la actividad génica sin afectar la secuencia del ADN. Por eso les hablé de esto ahorita. Si afecta la secuencia del ADN es invasivo y podrías perder muchas cosas que se pueden transmitir a las generaciones. Entonces, la segunda es que se vean influidos por el ambiente. Y a pesar de los cambios reversibles, estos puedan perpetuarse inclusive después de que se dan divisiones celulares. Entonces, no es tan fácil el asunto. Tienen que cumplirse condiciones para que se pueda dar una cuestión de carácter epigenético. Entonces, a esto se le llama la metilación del ADN. Los mecanismos de remodelación de la cromatina que están mediados por el código de las histonas y también por la expresión de ARN que no es codificante. Miren qué maravilla. Todo esto tiene que ocurrir para que algo sea epigenético. No puede alterar tu genoma, tu ADN. Debe permanecer aunque se replique en las células. Debe utilizar esa remodelación de la cromatina y también intervenir el código de las histonas y la expresión del ARN que no codifica. Entonces dice que el ADN tiene doble función,
codificante y no codificante. Las histonas intervienen y la cromatina también. Si ustedes se dan cuenta, el mismo organismo internamente a nivel celular nos está mostrando un trabajo en equipo. Nos muestra la grandeza de lo que somos. Y aquí afuera, ¿por qué no actuamos igual? ¿Por qué no nos unimos unos con otros para producir, para hacer mejores cosas? O lo que yo ando buscando, la unidad de mentes en perfecta armonía para alterar circunstancias. Tenemos muchos desafíos y esto se pone cada vez más interesante y será mucho más interesante a posteriori. Ahora bien, cada uno de estos elementos va a operar en niveles distintos de regulación. No trabajan en cuestiones iguales, en niveles distintos de regulación. En otras palabras, van a producir efectos y van a afectar a las diferentes etapas de ese proceso que va desde la mera información estética que contiene el ADN hasta que la información es utilizada para la construcción de una o de varias proteínas que van a realizar función específica dentro de una célula. Ahora imagínense el trabajo del ADN, el trabajo del ARN, el trabajo de la histona, el trabajo de la cromatina, el trabajo de los aminoácidos, de las bases, de los nucleótidos. Es maravilloso. Y todo ello gobernado internamente por Ignato. Ahora vamos a darle gracias a Ignato, ¿no? Otra vez hacemos de la palomita, y decimos, querido Ignato, estoy muy agradecido contigo. En verdad que eres, pero supremo. Qué padre tu función. Gracias por la metilación, por los aminoácidos, por los nucleótidos, por las células, por el núcleo, por la mitocondria, por el ADN, el ARN, la histona. Gracias por todas esas funciones. Gracias por controlarme. Me uno a ti para este perfecto funcionamiento y tomo mis pensamientos y mis emociones y mis intenciones para que se alineen a la perfección. Hoy, desde el amor compasivo, perdono. Y te pido, querido Ignato, que trabajes en mi interior, desmovilizando la información que haya provocado daños en mis órganos, en mi sistema auditivo, visual, gustativo, olfativo, en relación a los sentidos y en mis órganos, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, la médula espinal, el hipotálamo, el tálamo, el tallo cerebral, los lóbulos, la amígdala, las células, eh, las glándulas, en todo mi cuerpo. Modifica todo eso que ha producido daño. Heme aquí. Ayúdame a vivir en homeostasis perfecta. Gracias, Ignato amoroso. Y envía al punto cero todo aquello que me cause daño. Y disuelve lo que tengas que disolver. Yo hoy solo pido que la perfección sea manifestada en mi cuerpo. Gracias porque así es ya, aquí y ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.
Ah, qué alivio. Realmente, qué alivio. Qué alivio. Cuando nosotros comprendemos entonces la función celular, que es una función física, pero que a su vez es una función energética, es una función metafísica, es una función invisible, etérica. La conectamos con innato y funcionamos en la multidimensionalidad. Y esto es maravillosamente espectacular. ¿Ya? Entonces, hemos dado gracias por todo esto, porque tanta construcción específica para una célula. Entonces, tenemos que, aunque el efecto final de estos tres mecanismos específicos sea parecido, ¿ya? Las estrategias que emplean son totalmente diferentes. Y son parecidos porque facilitan o bloquean que determinado gen sea interpretado en una instrucción para la célula. Esa interpretación que la célula va a darle a ese gen es imperativa. Entonces, por eso, eh, el hecho de que estas tres funciones para que la epigenética funcione emplee estrategias diferentes es magnífico. Si no, seríamos una copia de la copia de la copia de la copia. Por eso les digo, cuando he manifestado somos seres magnificentes, somos seres extraordinarios, somos seres maravillosos, somos grandes y supremos, yo no te estoy mintiendo. Tampoco te estoy haciendo un brainwash. No me interesa lavarte el coco, como dicen aquí en lenguaje coloquial. Me interesa que tú encuentres en el interior estos sistemitas que cambian. Por eso ahorita que estábamos en esta conexión agradeciendo a Innato el trabajo que hace, tú puedes dirigir a tu innato a que te cambie lo que necesites cambiar o requieras cambiar o se haya deteriorado en tu sistema celular. Si no pasamos de la información a la acción, del conocimiento a la acción, no estamos haciendo nada. Oigan bien, nada. Así que espero que tomes tu parte y puedes oír este programa, esta grabación la puedes oír las veces que tú quieras y con ellas vas a encontrar, ¿ya? Que puedes cambiar todo en tu interior, todo. Mi función consiste en darte la información y la tuya consiste en poner en práctica la información para convertirla en tu propio autoempoderamiento. Miren qué maravilloso, que a mí me dan tantas ganas de seguir y de querer enseñar de una forma más elocuente y cada uno de nosotros puede hacer cosas diferentes. Así que muchas gracias por haber estado conmigo. Yo les bendigo y checo aquí dos o tres comentarios adicionales. Vamos a ver. Tenemos a Estela y Franz en comunicación. Qué bonito, eso me ayuda para que el algoritmo nos reconozca. Gracias por dejarme un comentario o una manita arriba, un corazoncito, lo que sea. Tenemos a Marco, dice, buenos días, hermosa familia, amado padre, ya estoy aquí presente. ¿Cómo estás, mi hijo lindo? Qué bueno que has venido al programa, de verdad, te bendigo. A ti y a mi amada familia. Y también tenemos a Jennifer. ¿Cómo estás, queridísima Jenny? Buenos días, querido maestro. Dice, bendecida mañana para todos los terrícolas y a todos los aquí presentes. Gracias por eso, es recíproco. Y esta bendición la extiendo también para mis tres bellas princesas y mi bello príncipe allá con ustedes. Franz, qué interesante, qué magnífica tu preciosa guianza, qué aprendizaje, gracias para ti, dice Cuántico Estelar, vamos por mucho más, yeah. Y por último tenemos a Mariela. ¿Cómo estás, querida Mariela? ¿Cómo van las cosas por allá en Sudamérica, en el Uruguay? Bendita tú allá en ese hermoso país. Y qué bueno que has venido. Felicitaciones.
estamos en sintonía y esto es maravilloso. Gracias por los comentarios. Aquí estaba Daisy también. Hola, querida Daisy. ¿Cómo están las cosas en la Florida? Te bendecimos hasta allá y te enviamos mucha protección. Luego tenemos a Estela. Oye, qué bonito el grupo, el número de seguidores que tienes, Daisy. 333, mira, 333, es un número maravilloso. Tenemos a Estela que dice: gracias a usted, amado maestro, por tan valiosa información en la cátedra. Gracias a ti por estar presente. Yo les invito a poner en práctica, ¿ya? Pongan en práctica la información. Todo esto de la genética y epigenética no es para ponérselo de cabecera. Es para que ustedes le hablen a sus genes, para que le hablen a cada parte, al ADN, al ARN, a lo que forma el genoma, a los nucleótidos. Oigan, pues ayúdenme, ¿no? Y vivamos esta vida de gratitud. Esa es la llave más grande para que el genoma trabaje bien, estar agradecido. Eviten confrontaciones, peleas, eviten perder energía en situaciones que no les van a edificar. No contaminen su interior. Y luego trabajen para que desde adentro se produzcan los cambios que se requieren en sus vidas. Muchas gracias por haber estado conmigo. Les bendigo y les espero en el programa de mañana a las 6 de la tarde, siempre en el horario de la Ciudad de México. Estaré enseñando sobre efectos placebo, sobre aspectos también genéticos, no de profundidad como pero sí generales que les ayudarán a entender mejor la maravilla de cuerpo que tienen. Apapáchense. Dense un abrazo a ustedes. Ay, gracias, me amo, me cuido, me protejo. Me veo bien, me siento bien. Cada día soy la mejor versión de mí mismo. Voy para adentro. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer. Y no simples repeticiones vanas, sino sintámoslo. Ámate, quiérete, cuídate, protégete. ¿Vale? Mi amor y mi cariño para todos y todas. Estamos en contacto y nos saludamos en el programa de mañana. Que esté muy bien. Hasta prontito. Bye.